Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión os voy a explicar a qué se debe pequeñas diferencias que hay de lecturas entre vuestro inversor, bueno, en mi caso, con mi inversor, en relación a la energía inyectada al sistema y la energía que la distribuidora está detectando o me está facturando. ¿De acuerdo? Esto más o menos lo comenté en la presentación anterior, en esta diapositiva. Os comentaba que mi inversor, para un periodo dado, había calculado que yo había inyectado 135,7 kilovatios. En cambio, la distribuidora, que es Som Energia, en su factura aportaba esta información, que había inyectado 121. La diferencia no es muy grande, pero bueno, es de un 11% más o menos. La distribuidora realmente lo que hace es coger los datos de la comercializadora, que en mi caso es e-distribución. Creo que e-distribución es Endesa. A través de e-distribución, su página web, te puedes dar de alta y puedes extraer estos datos. Aquí los veis. Esto es la línea azul, es los datos de consumo, lo que yo voy a pagar al mes, y la línea verde es la energía inyectada. ¿De acuerdo? Estos datos se pueden exportar en un Excel y puedes hacer la suma y comprobar que la suma de energía inyectada aparece 121,6 prácticamente, más o menos lo mismo que aparece en la factura de la distribuidora. Hasta aquí, bueno, bien no, en el sentido de que hay una diferencia entre 135 que dice mi inversor y 121 que dice la distribuidora y después la comercializadora. Parece de alguna forma que nos están engañando. Ahora voy a aportar más información porque creo que he encontrado el motivo de esta diferencia. Bueno, en primer lugar, comentaros que en mi caso, mi distribuidora es e-distribución. Puedo acceder a una página web donde puedo consultar los datos de energía consumida y energía vertida. Quiero que veáis una cosa importante, porque aquí está el kit de la cuestión. ¿Veis que estos puntos están simbolizados con un cuadrado? Aquí indica que es energía consumida de color azul y con un cuadrado que es medida facturada. Es energía que ya la distribuidora le da a la comercializadora para que la facture. ¿Vale? Considera que ya se puede facturar. En cambio, los círculos son datos no facturados, son datos del mes siguiente que va recopilando y no son facturados. Muy bien. Pues he descubierto que los datos que yo extraigo antes de que se facture son diferentes de los datos que yo extraigo cuando se factura. Y os lo voy a demostrar. ¿De acuerdo? Aquí tengo un Excel bastante completo y os explico qué es esto. Esta parte de aquí, hasta aquí, estas columnas de aquí, son los datos extraídos en un periodo de fechas, pero extraídos el 17 del 12 de Endesa. Estos datos son extraídos y lo único que hago es hacer una suma de esta columna de aquí, que son la energía que yo consumo, y hago también la suma de esta columna de aquí, que es la energía que yo estoy inyectando. Esto lo podemos ver al final. Aquí. Datos extraídos el 17 de diciembre y me dan 175, prácticamente 175 kilovatios que voy a tener que pagar y 124 que he inyectado. Muy bien. Pasan 2 o 3 días, estos datos ya no son, son facturables, dijéramos. Vuelvo a extraer, ahora sería esta columna de aquí, vuelvo a extraer los datos, los mismos datos, los vuelvo a extraer en un Excel y los pego aquí. Vuelvo a hacer la suma y fijaros, oh, casualidad, estos datos y estos son diferentes. ¿Lo ves?
Aquí en el medio he puesto la diferencia. La diferencia entre este dato de aquí y este dato de aquí. Bueno, es la suma de cada uno de los datos comparados, ¿de acuerdo? Bueno, hay una diferencia de 12,38. Me consideran que he inyectado menos, en vez de 124, 111, pero es que además consideran también que voy a pagar menos. En vez de pagar por 174 kilovatios, voy a pagar por 162 kilovatios este mes. Lo cual me parece un poco absurdo, ¿no? Que hagan, bueno, que hayan unos valores antes de facturar y después otros valores después de facturar. Ahora os explicaré por qué. Porque he conseguido entender la diferencia esta. Lo que he hecho es, día por día y hora por hora, ver la diferencia entre estos valores de aquí y estos valores de aquí. Y entre estos valores de aquí y estos valores de aquí. Y las he puesto aquí, en el medio, las diferencias. Vamos al principio porque hay un dato bastante claro arriba del todo. Fijaros lo que pasa. Aquí no hay diferencias, todo es cero. Diferencias entre este valor y este valor. Primer valor que hay diferencia, 0,006. Fijaros, aquí hay un valor de potencia que me van a cobrar, que es 0,209. Aquí hay otro valor, 0,006. Aquí tenemos 203 y 0. Mi teoría es la siguiente. Cuando el valor es más pequeño de 0,1, que sería este caso, 0,006, lo que hacen es un redondeo y dicen, aquí vamos a poner 0. Como le hemos quitado este valor, 0,0006, se lo voy a quitar también a la energía que ha consumido. En vez de 209, 0,209, pues 0,203, que precisamente es la diferencia esta. ¿De acuerdo? En esta fila de aquí pasa eso. En la siguiente es al revés. Hay un valor aquí de energía consumida que es más pequeño que 0,1, sí, 0,1. Es 0,015. Pues aquí lo que hacen es clavar un 0, redondean con un 0 y este valor que lo han quitado aquí, al poner 0, aquí también lo quitan. De 0,368, 0,353. Total, la diferencia a veces es a favor o en contra de la potencia, de la energía consumida o de la energía inyectada. Sinceramente, no entiendo para nada por qué hacen este tipo de redondeo. Es absurdo, lo encuentro rarísimo. Y otro factor importante es que no es lo mismo restar la energía que me van a cobrar que la energía que me van a pagar. Porque el precio de una y de otra es totalmente diferente. A priori parece que salen ganando, pero además está pasando que no, que salen perdiendo. Os lo voy a demostrar al final del todo. Aquí. Fijaros. Total, antes de facturar, 174. Comparado con los 162 que me van a facturar finalmente, hay una diferencia de 12,4, que es un 7% de desviación. Un 7% menos me van a facturar. ¿De acuerdo? En cambio, en la energía inyectada, de 124 a 111, también es 12,4 menos, es un 10%. La desviación es más grande. Muy bien. Si yo pongo estos datos aquí, en una factura simulada, me aparecen estos datos de aquí, que me tienen que facturar 63,67 sin placas y sin discriminación horaria, y la factura con placas y discriminación horaria tendría que pagar 35,37. Esto, si hicieran simplemente la suma, sin ningún tipo de redondeo, los datos originales, los datos reales, tendría que pagar o 63,67 o 35,37. En cambio, con los datos que me van a facturar, según los datos extraídos
unos días más tarde, pues resulta que para la factura sin placas y sin discriminación horaria, tendría que pagar menos 61 versus 63. Y la factura con placas y compensación por excedentes y discriminación horaria tendría que pagar 34, que es un valor inferior a 35,37. A ver, no entiendo nada. ¿Están perdiendo dinero? En vez de facturarme esto, me están facturando menos. Bueno, ¿he de quejarme si me van a facturar menos? Yo sinceramente preferiría que me facturaran esto, pero que las cuentas estuvieran claras, que no me hicieran ningún tipo de manipulación, porque si un día me hacen una manipulación a mi favor, igual al día siguiente me lo hacen en mi contra, y no tengo por qué estar revisando y recalculando. Me gustaría que alguno de vosotros hiciera este tipo de comprobación para validar si realmente estoy en lo cierto, o son paranoias mías, o qué es lo que está pasando. Me pondré en contacto con la distribuidora y les comentaré esto y a ver ellos qué me dicen. Pero bueno, os invito en todo caso a que vosotros hagáis el mismo ejercicio y me digáis qué estáis viendo. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias.